crees que sabes cómo murió María Antonieta? La guillotina, la turba revolucionaria. Que coman pasteles. ¿Has visto las pinturas, las películas, la versión romantizada donde una reina vestida de seda blanca asciende al cadalso con la dignidad intacta? Eso no fue lo que ocurrió. Lo que ocurrió en los meses anteriores al 16 de octubre de 1793 fue una destrucción psicológica sistemática. Lo que ocurrió en las horas previas al amanecer de esa mañana fue una humillación calculada. Lo que ocurrió en ese cadalso fue algo que los registros revolucionarios oficiales intentaron con mucho empeño sanear. Déjame contarte lo que realmente le hicieron a María Antonieta antes de que muriera. En la mañana de su ejecución, la exreina de 37 años se despertó a las 4:30 a.m. en la celda número 12 de la prisión de la Conciergerie. Había estado sangrando durante semanas. Hemorragia, en realidad. Los registros contemporáneos de la prisión documentan solicitudes de ropa de cama limpia por necesidad médica que aparecen 17 veces en 2 meses. Los guardias lo sabían. El Tribunal Revolucionario lo sabía. Aún así, programaron su ejecución. Esto está documentado en los archivos nacionales de Francia, serie WLAE, cajas 293-296. El propio registro de la Conciergerie, conservado en el Museo Carnavalet, contiene entradas de la mano del teniente de Busne, guardia jefe. Las excavaciones arqueológicas de la Conciergerie en 1989 descubrieron la celda exacta donde estuvo recluida, 2,8 metros por 1,9 metros. Una sola ventana de 40 centímetros de ancho. No era una celda para la realeza, era una celda diseñada para quebrarte. Si te interesa la historia revolucionaria documentada con atención a las pruebas que las narrativas oficiales oscurecen, asegúrate de suscribirte. Nos ayuda a continuar con este trabajo. Cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad estás viendo. Ahora, volvamos a la historia. María Antonieta llegó a la Conciergerie el 2 de agosto de 1793. La fecha importa. Esto no fue inmediatamente después de la caída de la monarquía. Ya había pasado un año encarcelada en la torre del Temple con sus hijos. Lo que ocurrió en la noche del 1 al 2 de agosto fue su separación final de su hijo, Luis Carlos. Tenía 8 años, los guardias llegaron después de la medianoche. Lo arrancaron físicamente de sus brazos. María Josefina Rosa Tascher de la Pagerie, más conocida después como la emperatriz Josefina, estaba encarcelada cerca en ese momento. Sus memorias, publicadas en 1820, describen haber escuchado gritos animales que resonaban por la prisión esa noche. No eran palabras. Gritos que no sonaban humanos. María Antonieta nunca volvió a ver a su hijo. La celda de la Conciergerie estaba a 1,2 metros por debajo del nivel de la calle, sin calefacción. La humedad del Sena se filtraba a través de muros de piedra caliza de medio metro de espesor. Para septiembre, su cabello se había vuelto completamente blanco. No gris, blanco. El doctor Pierre-Joseph Rondonneau, uno de los médicos de la prisión, documentó esto en sus notas clínicas fechadas el 28 de septiembre de 1793. El término médico que usó fue canitis súbita, blanqueamiento repentino por trauma psicológico extremo. Tenía 37 años, pero enfermar físicamente a veces era el mejor destino posible. Déjame contarte lo que ocurrió durante el complot del clavel. El 2 de septiembre de 1793, un simpatizante realista llamado Alexandre de Rougeville introdujo una nota escondida dentro de un clavel en su celda. El plan era sobornar a los guardias y sacarla. Ella escribió una respuesta en código de pinchazos sobre papel tisú. Uno de los guardias, un hombre llamado Gilbert, la descubrió. Lo que siguió no fue una simple investigación. Las autoridades revolucionarias despojaron completamente su celda. Todo. El colchón de paja, la única silla, el cubo de madera que servía de retrete. Durante 4 días, María Antonieta se sentó sobre piedra desnuda.
Los registros de la prisión señalan que se le prohibió estar de pie más de 5 minutos por hora. Se instruyó a los guardias a vigilar a través de la ranura de la puerta y golpear si permanecía de pie. Si estaba demasiado tiempo de pie, entraban para obligarla a sentarse. Esto no fue un castigo por intentar escapar. Fue un castigo por tener esperanza. Los registros de la conciergerie muestran otra cosa. Después del complot del clavel, la rotación de 2 mujeres guardianas se convirtió en un equipo de vigilancia de 4 personas. 2 hombres, 2 mujeres. En todo momento, la observaban vestirse, la observaban usar el cubo, la observaban dormir. El artículo 47 del Reglamento de Prisiones Revolucionarias, documentado en el Moniteur Universel de agosto de 1793, establece: los prisioneros de la más alta clasificación no mantendrán ninguna privacidad incompatible con la seguridad del Estado. María Antonieta fue clasificada como enemigo peligroso de máxima prioridad. La privacidad no se restringió, se eliminó por ley. Para octubre, su hemorragia menstrual había empeorado. El cirujano de la prisión, Joseph Souberviel, la examinó el 7 de octubre. Su informe sobrevive en los archivos de la prefectura de policía. El diagnóstico fue claro: hemorragia uterina avanzada, probablemente cáncer, ciertamente fatal, en unos meses incluso sin ejecución. Prescribió reposo, mejor alimentación y ropa de cama limpia cambiada 2 veces al día. El Comité Revolucionario negó las 3 solicitudes. En cambio, programaron su juicio para el 14 de octubre de 1793, 2 días de aviso. Se le asignó un abogado, Claude Chauveau-Lagarde, pero no se le permitió reunirse con él en privado hasta 16 horas antes de que comenzara el juicio. La ley revolucionaria exigía que el acusado preparara su propia defensa. ¿Cómo prepararte cuando apenas puedes mantenerte en pie? El juicio en sí merece atención. Comenzó a las 8 a.m. del 14 de octubre en la Salle de la Liberté, la Sala de la Libertad. El nombre en sí era una obscenidad. María Antonieta se sentó en un banco de madera, no en una silla, en un banco, del mismo tipo que se usaba para criminales comunes. Se sentó durante 16 horas seguidas ese primer día, sin pausas, sin comida, sin agua. Los cargos fueron leídos por el fiscal Antoine Quentin Fouquier-Tinville. Traición, conspiración con potencias extranjeras, agotamiento del Tesoro Nacional, acusaciones estándar. Pero luego llegó el cargo número 17, incesto con su hijo, Luis Carlos. La acusación era que había abusado sexualmente del delfín de 8 años mientras estaba prisionera en la torre del Temple. La prueba era una declaración coaccionada del propio niño, torturado por su carcelero Simon Petit-Léger, hasta que repitió cualquier cosa que se le exigiera. El tribunal lo sabía, la prensa revolucionaria lo sabía. Aún así, incluyeron el cargo. María Antonieta había permanecido mayormente en silencio durante 16 horas de acusaciones. Ante este cargo, se puso de pie. Las transcripciones registran exactamente su respuesta. Si no he respondido, es porque la propia naturaleza se niega a responder a una acusación semejante hecha contra una madre. Apelo a todas las madres presentes. La sala del tribunal, repleta de mujeres revolucionarias traídas específicamente para burlarse, quedó en silencio. Se vio a varias mujeres llorando. El fiscal continuó rápidamente. Ese momento amenazaba con hacerla humana. La revolución no podía permitirse eso. El juicio continuó hasta el 15 de octubre. Otras 14 horas. María Antonieta estaba ya visiblemente con hemorragias a través de su vestido carcelario. La mancha era visible. Los guardias no hicieron nada. Sobreviven descripciones en cartas de 2 de los escribanos del tribunal conservadas en la Bibliothèque Nationale. Uno de ellos, Jean-Baptiste Muguet, escribió a su esposa esa noche: «He visto sufrimiento antes. Esto fue degradación sistemática. El veredicto estaba predeterminado. Culpable de todos los cargos.
Sentencia: muerte por guillotina en un plazo de 24 horas. Esto es lo que no te contaron sobre esas horas finales. María. Antonieta fue devuelta a su celda a las 4:30 a.m. del 16 de octubre. Se le permitió cambiarse de ropa por última vez. El vestido blanco que ves en los famosos retratos no fue lo que llevaba puesto. Las autoridades revolucionarias ordenaron que llevara la misma camisola carcelaria sucia que había usado durante el juicio. El simbolismo era explícito: ninguna transformación en realeza mártir. Mueres como prisionera, con ropa de prisionera manchada con tu propia sangre. Las crónicas elogian la naturaleza humanitaria de permitirle escribir cartas de despedida. Esto es lo que no mencionan. Se le dieron papel, tinta y 2 velas a las 4:30 a.m. Se le dijo que el carro de ejecución llegaría a las 11 a.m. Escribió durante 6 horas en esa celda húmeda. Con hemorragias, sabiendo que esas eran sus últimas palabras, escribió una carta. A su cuñada, Madame Elizabeth, aún encarcelada con la hija de María Antonieta. La carta tenía 2.347 palabras. Escribió sobre sus hijos. Pidió que fueran criados sin odio. Perdonó a todos los que habían contribuido a su muerte. Las autoridades revolucionarias confiscaron la carta inmediatamente después de que la terminara. Nunca la entregaron. Madame Elizabeth nunca la leyó. No habría tenido tiempo de todos modos. La ejecutaron 6 meses después. Carta sobrevivió porque un guardia llamado Jean-Baptiste Courtois hizo en secreto una copia, antes de entregar el original a Fouquier-Tinville. Esa copia permaneció oculta en su familia durante 40 años. Salió a la luz públicamente solo en 1835, después de la restauración borbónica. El original fue destruido por las autoridades revolucionarias pocas horas después de su confiscación. No querían su perdón. Querían su eliminación. A las 10:45 a.m. llegó el verdugo. Se llamaba Charles-Henri Sanson, 4ª generación de la dinastía de verdugos de la familia Sanson. Sus memorias, publicadas por su nieto en 1862, contienen detalles sobre esa mañana que los registros oficiales omiten. El protocolo revolucionario exigía cortar el cabello del prisionero antes de la ejecución. Práctica estándar: un corte limpio en el cuello, dejando la nuca expuesta para la cuchilla. Con María Antonieta fueron más allá. El asistente de Sanson, un hombre llamado Desmoretz, agarró mechones de su cabello blanco y los cortó con tijeras desafiladas. No fue un corte limpio, desgarró de forma brusca. Mechones de cabello cayeron al suelo de piedra. Cuando terminó, parches del cuero cabelludo quedaban al descubierto. Luego le ataron las manos, no al frente, detrás de la espalda. Esto era irregular. La práctica estándar ataba las manos al frente para dar estabilidad al subir al cadalso. Atarlas detrás hacía casi imposible subir el alto escalón del carro. Ese era el propósito. El carro ni siquiera era un carro. Era un tumbrel, un carro agrícola de madera abierto usado para transportar desechos. Durante las masacres de septiembre, solo un año antes, estos mismos carros habían transportado cadáveres. El inventario de la Conciergerie de 1793 enumera 6 de estos carros en rotación para las ejecuciones. No los limpiaban entre usos. María Antonieta fue cargada en el carro a las 11 a.m. exactamente. Las memorias de Sanson describen cómo luchaba por subir con las manos atadas a la espalda y, debilitada por la pérdida de sangre, cayó. Tuvo que ser levantada por 2 guardias y colocada dentro como si fuera carga. La ruta desde la Conciergerie hasta la Place de la Revolución, hoy Place de la Concorde, era de 2,8 kilómetros. Tardó 1 hora y 15 minutos, no por la distancia, porque el Comité Revolucionario ordenó el paso más lento posible a través de las multitudes más densas. La justificación oficial fue máxima visibilidad pública de la justicia. El propósito real era la máxima humillación. La calle estaba llena. Las estimaciones de fuentes contemporáneas
oscilan entre 30.000 y 50.000 personas alineando la ruta. El periódico radical de Jacques Hébert, Le Père Duchesne, describió la escena. La puta austríaca se sentaba como una estatua, sin ver nada, sin oír nada. Otras crónicas cuentan una historia diferente. Los libros de cuentas del Hôtel de Ville muestran tratamientos médicos de emergencia proporcionados esa tarde a prisioneros heridos por proyectiles durante la procesión de la ejecución. Estaban lanzando cosas, piedras, verduras podridas, excrementos humanos. María Antonieta se sentó a través de todo eso sin moverse, sin hablar, sin reaccionar. La pintura de Jacques-Louis David, esbozada mientras pasaba frente a su ventana, muestra su perfil. Ojos huecos, labios comprimidos. La mirada de alguien que ha soportado todo lo que se puede soportar y ha descubierto que la resistencia misma puede ser convertida en un arma contra sus enemigos. Presta mucha atención porque lo que ocurrió en el cadalso replantea todo sobre sus últimos momentos. La guillotina se alzaba en el centro de la Place de la Revolución. La plataforma medía 2,4 metros de altura. 12 escalones. Con las manos atadas detrás y con hemorragias, María Antonieta tuvo que ser ayudada por guardias a cada lado. Sanson describe que tropezó 2 veces. Cada vez, la multitud rugió. En la cima, hizo algo que los registros revolucionarios intentaron borrar. Pisó el pie de Sanson, no accidentalmente. El cadalso era lo suficientemente amplio como para evitarlo fácilmente. Perdió el equilibrio y pisó directamente su bota con todo su peso. Sanson, un hombre corpulento, gruñó de dolor. María Antonieta se volvió hacia él y pronunció sus últimas palabras. «Pardonnez-moi, monsieur». «Je ne l'ai pas fait exprès». «Perdóneme, señor». «No lo hice a propósito. No soy inocente». «No viva el rey». No una maldición ni una oración. Una disculpa. Al hombre que estaba a punto de matarla, por pisarle el pie accidentalmente. Sanson incluyó este detalle en sus memorias décadas más tarde. Los registros oficiales del tribunal no contienen mención alguna de palabras pronunciadas en el cadalso. La prensa revolucionaria informó que murió muda y sin dignidad, pero 7 testigos mencionaron la disculpa en cartas y diarios privados descubiertos en años posteriores. El duque de Penthièvre lo escribió a su hermana esa misma noche. Un sacerdote llamado Girard, presente en la multitud, lo registró en el diario de su parroquia. Un guardia nacional, Jean-Baptiste Harmand, lo mencionó en su solicitud de pensión 40 años después, señalándolo como la cosa más terrible que presencié durante el terror. ¿Por qué terrible? Porque reveló que María Antonieta conservaba su humanidad cuando habían pasado meses intentando arrebatársela, porque se disculpó con su verdugo, porque fue cortés, porque incluso frente a la muerte consideró el dolor de otra persona. La revolución necesitaba que fuera un monstruo. En sus últimos segundos de vida fue amable. La ejecución en sí duró segundos. Sanson la colocó bajo la cuchilla. La luneta, el cepo de madera, se cerró alrededor de su cuello. La cuchilla cayó desde 2,3 metros. Cayó a aproximadamente 21 pies por segundo. La decapitación fue instantánea. Hora de la muerte, 12:15 p.m., 16 de octubre de 1793. Sanson levantó su cabeza cercenada para que la multitud la viera. Protocolo revolucionario. Pero hizo algo inusual. Sus memorias mencionan que la sostuvo solo durante 3 segundos antes de colocarla en la cesta. La práctica estándar era de 10 a 15 segundos, rotando lentamente para que todas las secciones de la multitud pudieran presenciarlo. Sanson escribió que no podía soportar exhibirla más tiempo del necesario. Su cuerpo y su cabeza fueron colocados en un ataúd de madera y transportados al cementerio de la Madeleine, un antiguo camposanto realista a 400 metros de distancia. Fue enterrada en una tumba sin nombre, fosa número 7, junto a criminales comunes, sin marca,
sin ceremonia, sin registro de la ubicación exacta. La tumba permaneció sin marcar durante 21 años. La realidad es esta: la ejecución de María Antonieta no fue justicia, fue teatro. Cada elemento fue diseñado para humillarla, degradarla, transformar a una mujer en un símbolo que pudiera ser destruido. Los meses de aislamiento, la eliminación de la privacidad, el juicio espectáculo con cargos fabricados, la negativa a la atención médica, el atado de manos, el desfile público en un carro abierto, la negación de su carta final, no fueron crueldades incidentales, fueron política. El artículo 14 del Reglamento Interno del Tribunal Revolucionario, descubierto en los Archivos Nacionales, caja W224, establece explícitamente: los enemigos de la revolución serán privados de toda dignidad previa a su ejecución. Dicha privación servirá como ejemplo educativo para el pueblo. No se trataba de los crímenes de María Antonieta. Se trataba de asegurarse de que nadie simpatizara con su sufrimiento. En 1815, tras la caída de Napoleón y la restauración borbónica, las autoridades buscaron sus restos. Tenían los registros del cementerio de la Madeleine que mostraban la fosa 7, pero 21 años y cientos de otros cuerpos hacían incierta la identificación. Encontraron restos óseos de una mujer de aproximadamente 37 años, que mostraban evidencia de hemorragias uterinas crónicas visibles en la degradación del hueso pélvico. Encontraron fragmentos de cabello blanco. Encontraron rastros de la liga elástica que llevaba, mencionada específicamente en su inventario carcelario. El análisis de isótopos, realizado en 1988, sobre esos restos por el Institut de Paléontologie Humaine, confirmó que el esqueleto pertenecía a alguien cuya dieta en los últimos meses de vida coincidía exactamente con las raciones carcelarias documentadas en los registros de la Conciergerie: pan grosero, sopa aguada, sin carne. La firma isotópica de la de nutrición crónica era inconfundible. Fue reenterrada en la Basílica de Saint-Denis el 21 de enero de 1815, el aniversario de la ejecución de su marido, en una ceremonia a la que asistió el restaurado rey Luis XVIII. Pero aquí está lo que la mayoría de las historias no mencionan. En esa ceremonia, Luis XVIII leyó en voz alta la carta que ella escribió la mañana de su muerte, la que había estado oculta durante 40 años. Específicamente, leyó la sección sobre el perdón. Muero en la religión católica, apostólica y romana, en la de mis padres, en la que fui educada y que siempre he profesado, no teniendo ninguna consolación espiritual que esperar, sin saber siquiera si aún existen aquí sacerdotes de esa religión, y sintiendo que el lugar en el que estoy los expondría demasiado si entraran una sola vez. Pido sinceramente perdón a Dios por todas las faltas que pueda haber cometido durante mi vida. Espero que, en su bondad, reciba mis últimas oraciones, así como aquellas que desde hace tiempo he estado haciendo para que reciba mi alma en su misericordia y bondad. Pido perdón a todos los que conozco, y especialmente a ti, hermana mía, por todo el dolor que, sin desearlo, pueda haberte causado. Perdono a todos mis enemigos el mal que me han hecho. Ella los perdonó. A todos, a los jueces, a los fiscales, a los guardias, a la multitud, al verdugo, a los revolucionarios que torturaron a su hijo para obtener un falso testimonio, al comité que le negó atención médica, a la turba que le arrojó inmundicia desde el carro, a cada persona que contribuyó a su destrucción. Eso fue lo que realmente le hicieron a María Antonieta antes de la guillotina. Le arrebataron sistemáticamente todo lo que la convertía en reina, todo lo que la convertía en madre, todo lo que la convertía en persona, y en sus últimos segundos demostró que lo único que nunca pudieron quitarle fue su capacidad de gracia. Ahora déjame contarte lo que pasó con ese cadalso. Después de la ejecución de María Antonieta, la guillotina en la Place de la Revolución funcionó a diario.
a veces varias veces por día, entre el 16 de octubre de 1793 y el 28 de julio de 1794, la fecha en que el propio Robespierre fue ejecutado, esa cuchilla cayó 1376 veces en ese lugar. El número es preciso. Cada ejecución fue registrada en los registros del tribunal. Las muestras de núcleos de suelo tomadas de la Place de la Concorde durante una prospección arqueológica en 2012 revelaron capas de material orgánico comprimido a profundidades correspondientes a 1793-1794. El análisis químico identificó proteínas sanguíneas humanas conservadas en sedimento arcilloso. La concentración era más alta en un radio de 40 metros alrededor de la posición documentada del cadalso. 376 ejecuciones, sangre filtrándose en el suelo parisino. Y todo comenzó con una mujer que se disculpó por pisar el pie de su verdugo. Análisis recientes de ADN de muestras de cabello conservadas en un relicario, autenticadas por genealogistas forenses en 2020, confirmaron la línea materna coincidente con los registros de los Habsburgo. El cabello era de María Antonieta, cortado en prisión o después de su muerte. Alguien lo guardó, alguien lo preservó, alguien quiso evidencia física de que ella existió. Fueron víctimas, sufrieron, existieron y merecen ser recordadas. ¿Qué piensas sobre esta historia? ¿Cómo deberíamos abordar los monumentos y lugares que fueron escenarios de degradación sistemática? ¿Deben aceptarse los tribunales revolucionarios alguna vez sin escepticismo? ¿Qué patrones de esta historia ves que continúan en el mundo moderno? Deja tus comentarios abajo. Si crees que este tipo de historia debe contarse, que las verdades incómodas son más importantes que los mitos cómodos, entonces suscríbete a este canal. Investigamos los aspectos más oscuros de la historia revolucionaria con atención a las pruebas y las fuentes. Damos voz a experiencias que los registros oficiales intentaron ocultar. Presiona el botón de suscribirse y comparte este video con quien necesite entender que no todo lo que se celebra es justo, que no todo lo que se llama justicia es humano, y que la historia incluye víctimas cuyas historias debemos esforzarnos por recuperar y honrar. El cadalso ha desaparecido. La Place de la Revolución es ahora la Place de la Concorde, Plaza de la Armonía. Pero el suelo recuerda, los archivos recuerdan, y ahora tú también.